Largamos entonces. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva sesión del curso de Patología en Red. Como saben, el mes anterior no tuvimos curso por una cuestión multifactorial, pero ahora retomamos el primer martes de cada mes. Como siempre, empiezo agradeciendo a todos los que hacen esto posible, a Telemedicina del Cruce, que nos acompaña Lucas, a Fundié y a Sandra como cara visible, y a Gador, que siempre ha apoyado este curso desde el comienzo. Como ustedes saben, aquel que no se puede conectar ahora puede acceder a estas conferencias en el YouTube del Hospital El Cruce, pero también les quiero mostrar que tenemos también un YouTube en Fundié, que a ver si lo están viendo. Es que tengo que bajar esta cosa, me mata. Bueno, como ven ahí, el YouTube es @Fundié, así que ustedes pueden acceder a todas las conferencias que se han dado, sea del YouTube del Hospital El Cruce, pero también del YouTube de nuestra fundación. Así que, ¿cómo cierro esto, chicos? Listo. Bueno, les aclaro esto porque normalmente en una reunión como la de hoy se conectan un número variable que va de 20 a 50, pero luego se conecta un número muy grande de gente, hasta varios cientos, luego en el momento en que cada uno le resulta más apropiado. Yo sé que hay una médica en Córdoba que cuando va a trabajar en su auto, en vez de escuchar música, pone nuestras clases. Así que como es una gran amiga, le mando un beso a la querida Alina. Bueno, como siempre, el programa de hoy a mí me resulta muy interesante. La primera parte, la doctora María del Carmen Puente nos va a contar sobre qué está pasando con el NASH. Ustedes saben que como enfermedad hepática crónica más frecuente pasa mucho y pasa nada a la vez porque nos faltan grandes adelantos. María es hepatóloga del Hospital El Cruce, es docente universitaria, además tiene experiencia en NASH porque ella maneja varios protocolos de la industria sobre nuevos fármacos. Luego de que termine María, Macarena Hormanstorfer va a presentar un caso breve. Atrás yo voy a presentar en forma todavía más breve los resultados de la biopsia y después Nelia Hernández nos va a hablar sobre otro tema de gran actualidad como es la hepatotoxicidad en los medicamentos biológicos. Así que sin más que decir, le dejo el lugar a María para que nos hable sobre NASH. Bueno, buenas tardes a todos. Veo... ¿Ayuda con esto la presentación acá? Tenés que hacer la copita. No la veo, ¿dónde está? Acá, no. Ah. Copita abajo. La copita. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, nuevamente. Buenas tardes. Veo un montón de nombres conocidos, así que bueno, a cada uno les mando un beso y les agradezco por estar. Como dijo Federico inicialmente, también aprovecho para agradecer especialmente a Fundié por esta nueva invitación para participar en este curso ya, es un clásico. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que está pasando en relación al NASH, y también, nuevamente, me sumo a las palabras de Federico, donde pasa todo y no pasa nada, pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar en claro de esto, que nos pueda ayudar a todos en nuestra práctica diaria, identificar este grupo de pacientes, grupo complejo si los hay. Así que bueno, para hacerlo un poco más claro, más didáctico, decidí repartir en 3 partes esta charla que vamos a tener.
Vamos a hablar un poquito de la etiopatogenia, pero sobre todo desde el punto de vista de la clínica. No quise enfocarme tanto en la cuestión molecular, sino más bien en lo que es todo el escenario clínico que rodea a estos pacientes y que es bastante complejo. Por otro lado, vamos a hablar algo acerca del diagnóstico y finalmente algunos conceptos acerca del tratamiento. Pero bueno, antes de empezar a conversar acerca de esto, me gustaría que repasemos brevemente estas definiciones que nos van a ayudar a entender un poco más de qué estamos hablando precisamente. Y tenemos el NAFLD, que su traducción en el castellano es la enfermedad por hígado graso no alcohólico, y en este caso esta sería la bolsa que incluye a todos los grados y estadios de la enfermedad. ¿Y qué pasa en esta enfermedad? Más del 5% de los hepatocitos muestran esteatosis de tipo macrovesicular. ¿Cuándo? Cuando hay una causa, cuando no se encuentra una causa alternativa de esteatosis, no hay otra cosa que lo justifique, y en un grupo de individuos en donde el consumo de alcohol es escaso o prácticamente nulo. Ahora, ¿a qué hacemos alusión cuando hablamos de NAFLD? Este es el hígado graso no alcohólico, que es parte del espectro del NAFLD y que se caracteriza principalmente por esteatosis de tipo macrovesicular, que eventualmente puede estar acompañada de inflamación moderada. Y finalmente el NASH, que es un poco la vedette de este grupo, porque es, digamos, la patología que más riesgo puede conferir a largo plazo, es la esteatohepatitis no alcohólica, gracias, la esteatohepatitis no alcohólica, y sería como un NAFLD al que se le adiciona la presencia de inflamación e injuria celular, en forma de ballooning, que es esta célula característica, y que puede o no tener fibrosis. Así que bueno, habiendo repasado estos tres conceptos, vamos a comentar un hecho que es conocido por todos, y es que la prevalencia del NAFLD y el NASH se encuentra en permanente aumento. Prácticamente entre un 25 a 30% de la población es portadora de esta patología, y esto está debido al incremento en la prevalencia de la obesidad y el famoso y conocido síndrome metabólico. Lo que es aún peor, para el año 2030 se proyecta que va a haber un crecimiento muy importante en este sentido. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A que va a haber más pacientes con fibrosis hepática avanzada o cirrosis, y todo esto va a derivar en complicaciones. Vamos a tener más cantidad de hepatocarcinomas y descompensaciones asociadas a la cirrosis. Así que el panorama para los próximos años no es del todo alentador. En relación a la etiopatogenia, bueno, tenemos acá un actor principal que es el famoso síndrome metabólico. El síndrome metabólico sigue vigente, no ha perdido protagonismo, y podemos decir que es la madre de todos los problemas. Y tenemos otro actor que es la insulinoresistencia. A partir de la insulinoresistencia es desde donde empiezan a existir cambios en relación a lo metabólico, que van a derivar en trastornos en el metabolismo de los lípidos, que van a derivar además en una repartición o en una distribución anormal de la grasa intracelular, y en otros fenómenos también asociados principalmente al endotelio, como es la hipertensión arterial. Otro concepto importante en relación a esto, que no es lo mismo tener un solo de estos factores que tener varios de estos factores. Entonces, tener muchas de estas anormalidades confiere aún más riesgo en el contexto de una enfermedad hepática, y además aumenta el riesgo de tipo cardiovascular. Entonces, no es lo mismo tener un solo factor que tener varios de ellos, aunque generalmente es raro que una persona sea portadora de un solo factor de riesgo. Existe otro hecho, además, que es que la asociación entre el NAFLD y las comorbilidades metabólicas nos está reflejando que hay un flujo bidireccional, o sea, es un círculo de feedback, de retroalimentación permanente. El empeoramiento de uno de los trastornos redunda en la peoría también del otro trastorno. Quiere decir que si tengo más hipertensión, más hipercolesterolemia, más obesidad central, probablemente se vaya a agravar más mi condición de hígado graso. Bueno, entonces, como decíamos recién, el hígado graso no alcohólico es un estado patológico que se encuentra vinculado estrechamente a estas cuestiones, que son principalmente la obesidad, la dislipemia, la hipertensión arterial y la diabetes. Pero lo que es aún peor, todo esto tiene daño colateral, y este daño colateral, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver reflejado en un montón de otros trastornos que se encuentran vinculados a esto, y que van desde endocrinopatías hasta la presencia de osteoporosis, apnea del sueño, psoriasis. Hay un sinfín de trastornos y alteraciones de tipo metabólicas que derivan de este estadio de hígado graso no alcohólico. Entonces, ¿qué pasa directamente con la obesidad? Bueno,
mientras más sobrepeso, mientras más BMI tenga el paciente, o sea, la presencia y la severidad de la obesidad se van a relacionar directamente con la progresión de la enfermedad. Por otra parte, no es lo mismo el tipo de obesidad que tiene ese paciente, no es lo mismo la distribución androide de la obesidad, que es esa distribución que se prioriza principalmente en lo que es el tronco del individuo, con extremidades que son generalmente con poca masa muscular y delgadas, versus la obesidad ginecoide, que es ese tipo de obesidad distribuido principalmente a nivel de las caderas, los muslos y demás. Entonces, la distribución de tipo androide se considera que tiene un componente mucho más agresivo que la obesidad de tipo ginecoide. Lo mismo que la distribución de la grasa visceral versus la grasa subcutánea. La grasa visceral tiene un componente inflamatorio mucho mayor que lo que sucede en la grasa subcutánea. Así que difiere la agresividad de la enfermedad en función de cómo sea la distribución de la enfermedad, de la obesidad y cómo sea la composición de la grasa. Por otro lado, en el caso de la diabetes 2, es el factor de riesgo con mayor impacto para la progresión del NAFLD, la fibrosis y el hepatocarcinoma. Y hay una relación estrecha en que a mayor tiempo de duración de la diabetes 2, mayor riesgo de fibrosis. Lo mismo ocurre con la hipertensión arterial, que resulta ser un factor estrictamente sinérgico con el desarrollo del NAFLD, y en el caso de la dislipemia, las subfracciones lipídicas tienen mayor riesgo aterogénico en el caso de los pacientes con NAFLD. Quiere decir que en algún punto son fracciones de lípidos que podrían generar mayores fenómenos inflamatorios que en un individuo que no porta esta situación patológica. Entonces, vemos que son individuos complejos, que tienen situaciones que realmente son multifactoriales, que son difíciles de abordar, porque estamos hablando de un individuo que no tiene esto desde hace poco tiempo, sino que son personas que tienen generalmente un historial de obesidad, un historial de mala alimentación, un historial de sedentarismo. Entonces es difícil interactuar con estos pacientes porque hay que revertir una historia personal de muchos años probablemente. Pero lo importante en este sentido es transmitir al paciente por un lado la tranquilidad de que se puede hacer algo, pero por otro lado, la preocupación de que debemos hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos pacientes? Bueno, por un lado, esto va de la mano de lo que ingiere ese paciente, o sea, cuál es el alimento que ingiere, cuál es, digamos, la disponibilidad que tiene de alimentos. No es lo mismo una persona que puede contar con una alimentación sana, con una alimentación adecuada a la edad, al sexo, al BMI y demás, que una persona que por ahí presenta recursos económicos más restringidos y debe alimentarse con otras fuentes de energía. Entonces, si nosotros tomamos en consideración qué es lo que ingiere ese individuo, y por otro lado vemos que el ingreso de ese gasto calórico supera las necesidades metabólicas, vamos a tener un debe y haber que va a ser disfuncional. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? En el caso de los carbohidratos, principalmente la fructosa, glucosa y sucrosa, se van a transformar en ácidos grasos, ¿sí? Van a hacer todo un proceso de lipogénesis, van a pasar luego a la forma de triglicéridos y finalmente en que se van a transformar en cuerpos lipídicos. Estos cuerpos lipídicos son los que van a conformar la esteatosis, o sea, esa grasa que anormalmente ocupa un espacio en el hígado y que va a generar inflamación. Por otro lado, cuando existe una alteración en la capacidad del almacenamiento del tejido adiposo, se genera, por lo general, fenómenos de tipo inflamatorios. ¿Qué sucede con esto? Aumenta la circulación de ácidos grasos, nuevamente tenemos más circulación de ácidos grasos libres. ¿Y qué sucede con estos ácidos grasos libres? Bueno, van a tomar tres caminos. Como dijimos previamente, pueden transformarse en triglicéridos. Otra parte va a lo que es la oxidación mitocondrial. Pero otra parte, que es, digamos, la peor parte del cuento, es que van a transformarse en lípidos lipotóxicos, en estas formas que vemos acá, raras, de acilgliceroles, ácido lisofosfatídicos, ceramidas, etc. Pero ¿cuál es, digamos, el sentido de contar esto? Que este tipo de lípidos anómalos van a generar situaciones de estrés oxidativo y de activación inflamatoria. ¿Y qué va a pasar con esto? Se va a generar un fenómeno inflamatorio generalizado que va a terminar en una injuria hepatocitaria. Y derivado de esto va a haber tres situaciones. Por un lado, a partir de toda esta situación lipídica inflamatoria, se va a generar un fenotipo de NASH.
que eso puede variar entre los pacientes. Hay fenotipos que son más agresivos y otros menos agresivos, de acuerdo a las comorbilidades que tenga ese paciente, de acuerdo a la genética que tenga ese paciente. Entonces va a haber NASH que van a ser con mucha más inflamación y que van a generar más daño, y otros NASH que van a tener menos inflamación. Por otro lado, van a generar fenómenos de fibrogénesis y de cirrosis. Ese hígado con una inflamación, como ocurre con cualquier otro tejido, va a empezar a generar una suerte de cicatriz, por decirlo de alguna manera, que evolucionando en el tiempo puede terminar en un estadio cirrótico. Y finalmente, todos estos fenómenos inflamatorios, obviamente, como dijimos recién, no son gratuitos y pueden terminar dañando el DNA y finalmente produciendo mutaciones o liberando oncogenes que pueden terminar en un hepatocarcinoma, que no es muchas veces el fin de todos estos pacientes. Por lo general, en algunos casos se ve que tienen como una evolución, por decirlo de alguna manera, más benigna esta cirrosis. No es lo mismo que los pacientes tal vez que tienen una cirrosis por otras causas, pero bueno, en muchos casos pueden terminar con un hepatocarcinoma. Se trabó. Ahí está. Bien. Entonces, como dijimos recién, ¿cuál es la tríada de la muerte? ¿Cuál es ese fenotipo de comportamiento de triple impacto? ¿A qué tenemos que apuntar? Bueno, ese paciente que tiene 3 cuestiones principales: dieta inadecuada, baja actividad física y actitud sedentaria. ¿Sí? La actitud sedentaria son todos aquellos comportamientos que conforman la vida diaria de un paciente y que hace que tienda a tener actitudes que conspiran contra el metabolismo energético, ¿sí? Entonces, en este caso hay que animarlo al paciente a que tenga una vida más sana, por supuesto, a que cumpla con los parámetros de dieta acordes a sus necesidades y a que aumente la actividad física. Pero después nos vamos a referir un poquito más a esto. Entonces, nuevamente, con el incremento de la prevalencia de la obesidad y su asociación con enfermedades metabólicas, el NAFLD se ha convertido en una de las principales causas de enfermedad hepática crónica. Y esto ustedes lo pueden comprobar seguramente en sus consultorios. Ya no solamente van a ver esteatosis hepática, sino que van a ver pacientes con grados de fibrosis avanzados, o bien van a ver pacientes que están cirróticos por esta causa. Entonces, nuevamente, la asociación entre el NAFLD, el sobrepeso y el sedentarismo es ampliamente reconocida. Pero no todos los casos son así. Hay también NASH en individuos con BMI menos de 25. Y sí, sucede esto, no es lo más frecuente, tiene una prevalencia mucho menor, se ha registrado en grupos poblacionales hispanos o asiáticos, y lo que está estrechamente vinculado a esto son los factores genéticos. Hay algunas mutaciones, hay alteraciones genéticas muy precisas que son las que hacen que estos individuos, que son individuos con un BMI adecuado, tengan este tipo de trastornos. Ahora, la buena noticia es que el tratamiento es similar al del NASH en los obesos. Así que bueno, pero bueno, no es infrecuente muchas veces ver esos individuos delgados que tienen hipercolesterolemia, generalmente de tipo familiares, y que bueno, y que conviven con un NASH también. Bien, dejado un poco de lado todo lo que son los escenarios clínicos, las comorbilidades y cuáles son los factores que conspiran en la génesis de esta patología, vamos a mencionar algo acerca del diagnóstico. Cuando tenemos un paciente sentado en nuestro consultorio, bueno, por supuesto vamos a hacer una historia clínica, pero que sea realmente indagatoria. Vamos a tratar de averiguar todos los antecedentes del paciente que realmente nos puedan ayudar para descartar o confirmar que tenga esta enfermedad. Y nuestro aliado, por supuesto, siempre va a ser un laboratorio, un hepatograma completo. Eso lo vamos a tener por lo menos para tener la primera aproximación a ese paciente. Y con esos datos, ¿qué vamos a obtener? Un grupo de pacientes a quienes vamos a tener que escreenear. Es el paciente que vamos a decir, bueno, este paciente lo tengo que estudiar, tengo que ver, tengo que descartar que no tenga una enfermedad por hígado graso. ¿Y quiénes van a ser? Bueno, los diabéticos, los obesos, aquellos pacientes que ya tengan diagnóstico de NAFLD con un consumo moderado de alcohol, o aquellos pacientes que nos comenten que tienen un familiar de primer grado con cirrosis por alguna de estas causas. Y ahora existe un grupo que se lo llama los pacientes con NASH de riesgo. ¿Y cuáles son esos pacientes? Bueno, aquellos pacientes que presentan un estadio de fibrosis igual o mayor a 2. Eso es lo que nos marca un punto de inflexión en el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que se pueden referir a un medio de mayor complejidad o de menor complejidad de acuerdo a la situación de ese paciente. Después nos vamos a referir un poquito más a esto, pero mientras tanto quería comentarles
cuáles son las herramientas diagnósticas que tenemos en este momento. Algunas estiman la grasa hepática y otras estiman la fibrosis. En el caso de la cuantificación de la grasa hepática, contamos con la ecografía en modo B. Es un método que tiene la ventaja de ser un método muy accesible, es un método muy económico. Hay mucha gente que está entrenada como para hacer este tipo de ecografías, pero nos brinda una evaluación semi-cuantitativa y no presenta o no nos ofrece una buena diferenciación de la grasa. No es el método de elección, pero sí es un método que puede ayudarnos en el diagnóstico. Que otro concepto importante en esto es que no hay un único método diagnóstico, sino que generalmente son la suma de varios de ellos los que nos pueden acercar a un diagnóstico un poco más preciso. En el caso del CAP es una opción más que presenta la elastografía, que nos brinda una evaluación semi-cuantitativa. El corte para una cuantificación de grasa significativa es un valor mayor a 288. Luego tenemos las resonancias con programas, con software que son específicos para el reconocimiento de grasa, que es un método cuantitativo, que sí es un método con buena sensibilidad y especificidad, pero poco accesible, ya que se necesita realizar una resonancia para esto, lo cual no se encuentra a disposición de la mayor parte de la población. El punto de corte para pensar que el paciente tiene un grado significativo de grasa hepática es un valor mayor al 5%. Y después, bueno, por lo que hay años de investigación y todavía no se ha podido encontrar un método que sea altamente sensible y específico, es para la estimación de la fibrosis. Hay algunos scores que se pueden realizar, el más conocido es el FIB4. La ventaja que tiene el FIB4 es que utiliza parámetros que son sumamente sencillos, como la edad, las enzimas hepáticas y las plaquetas, y bueno, eso de alguna manera nos puede dar una primera aproximación a un paciente que con un valor de corte mayor o menor a 1.3, podemos empezar a pensar que ese paciente puede estar teniendo algún tipo de afectación en este sentido. La otra ventaja que tiene el FIB4 es que las variaciones del FIB4 consecutivas pueden estimar cierta progresión en la enfermedad del paciente. O sea, con las variaciones del score podemos estimar algo en relación a la progresión de la enfermedad. Hay otro score también que es de laboratorio, pero que ya utiliza parámetros que son mucho más complejos, como el ácido hialurónico, el inhibidor tisular de la metaloproteínasa 1, un péptido procolágeno, bueno, se reserva más para estudios de investigación, el valor de corte es de 9.8, y después tenemos la elastografía hepática, que utiliza por lo general ondas de ultrasonido, y lo que hace es evaluar cómo chocan esas ondas de ultrasonido contra las estructuras adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente tiene más fibrosis, va a haber más movimiento de esas ondas y eso nos va a dar un resultado con un valor más elevado. No hay una sola forma de hacer elastografía, la más conocida es el FibroScan, que es una marca registrada, pero también podemos hacer una elastografía a través de una ecografía que toma el nombre de ARFI, o podemos hacer una elastografía a través de una resonancia. Y los valores de corte para pensar que el paciente puede tener un grado avanzado de fibrosis es de más de 12 kilopascales en el caso del FibroScan. En el caso del ARFI los puntos de corte todavía no se encuentran validados, y en el caso de la resonancia un valor mayor a 5 kilopascales, que nos puede estar indicando además que ese paciente puede estar en riesgo de descompensación. Pero el concepto de esto es que las herramientas diagnósticas son de dos grupos principalmente, de imágenes y de laboratorio. Las imágenes son todas complementarias, pero no hay ninguna que tenga la mayor sensibilidad y especificidad, y luego tenemos parámetros de laboratorios que son los scores. El concepto es que todo se puede usar en forma sumatoria para tratar de acercarse un poco más, con mayor precisión al diagnóstico. Bueno, como dijimos recién, la elastografía es uno de los métodos más ampliamente utilizados para evaluar la rigidez hepática. Puede excluir fibrosis hepática significativa, pero aumenta su sensibilidad asociado al FIB4. Y los cambios en el score de un 20% se asocian con progresión de la enfermedad. Entonces, como dijimos, no solamente hay una sola forma de hacer elastografía, sino que se puede hacer a través de la ecografía, a través de la resonancia o a través del FibroScan.
Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Como dijimos hoy, hay un grupo de pacientes que se encuentran en riesgo, que son aquellos pacientes en los que nosotros podemos inferir que tienen un grado de fibrosis igual o mayor a 2. Entonces, tenemos un primer nivel de atención en estos pacientes que lo que pretende hacer este primer nivel de atención es excluir aquellos casos con fibrosis avanzada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esto? Bueno, la idea sería evaluar el riesgo primario a través del FIB4, luego si tenemos un FIB4 mayor a 1.3, tenemos la posibilidad de repetirlo cada 1 o 2 años si el paciente es diabético, tipo 2, o tiene más de 2 factores de riesgo cardiovasculares, o con un poco más de tranquilidad lo repetimos cada 2 o 3 años si no existen factores de riesgo asociados. Ahora bien, si el valor de FIB4 es mayor a 2.67, que es un valor muy elevado, ahí ya se debería referir al paciente a un nivel de atención especializado, en donde el objetivo de este nivel es identificar o manejar los pacientes con NASH de riesgo, el paciente que tiene fibrosis mayor o igual a 2. Por otro lado, si el paciente, volviendo al anterior valor, si tiene más de 1.3, podríamos agregar una evaluación de riesgo secundaria, que es la elastografía. Si esa elastografía nos da un valor bajo, seguimos al paciente solo con FIB, y si el valor de la elastografía es intermedio o alto, lo referimos a un nivel de atención especializado. Entonces, resumiendo, en el primer nivel de atención, un método diagnóstico para hacer elastografía, y utilizamos el FIB. De acuerdo a si son valores altos o bajos, lo mantenemos en el nivel de atención primaria, controlándolo cada 1 o 2 años, o lo referimos a un nivel de atención más especializado. Y una vez que llega el paciente a este nivel de atención, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso el objetivo es identificar o manejar, como dijimos previamente, los pacientes con NASH de riesgo, y allí lo que vamos a hacer es revisar o realizar una evaluación de riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Considerar, por supuesto, una estratificación adicional que puede ser con la elastografía. Si el paciente tiene riesgo bajo, lo contrarreferimos al primer nivel de atención. Si el paciente tiene un riesgo de intermedio moderado, bueno, ya ahí podemos estar pensando en nuestra querida, histórica e imbatible biopsia hepática, que hasta ahora, si bien tiene sus detractores por los riesgos que puede conferir y demás, es la única que nos puede dar a ciencia cierta el diagnóstico sin dudas del paciente. Entonces, una vez que decidimos que el paciente tiene un riesgo intermedio o moderado, ¿en quiénes vamos a considerar la biopsia hepática? En aquellos pacientes en los que los test no invasivos son de valor indeterminado, que son los test que dijimos previamente. En aquellos pacientes en los que no hay certeza diagnóstica, ese paciente que estamos con duda. Recuerden que también puede prestarse a confusión esta patología con otras hepatopatías, como puede ser un DILI, como puede ser una hepatitis autoinmune, muchas veces puede prestar a confusión, así que en los casos en que no se encuentra el diagnóstico apropiado, puede pensarse en hacer una biopsia, o en aquellos pacientes en los que hay persistencia del hepatograma alterado. ¿Qué pasa? Le hacemos la biopsia al paciente. Bueno, si es un F0, F1, lo reevaluamos en 2 o 3 años, si es un F2, F3, lo reevaluamos anualmente, y es un paciente que podríamos considerarlo para farmacoterapia en el contexto de la investigación, en el contexto de los protocolos que se encuentran vigentes en este momento, y ya si es un paciente con un F4, lo manejamos convencionalmente como cualquier otra cirrosis. Bueno, yo estoy acá con Federico al lado, no quiero indagar mucho en un terreno del cual es más que experto, pero bueno, ¿qué pasa con la biopsia hepática? Provee información clave, nos va a dar el diagnóstico, el grado y la actividad necroinflamatoria y la severidad de la fibrosis. ¿Qué tipo de biopsia deberíamos tener? Bueno, la aguja es importante, la aguja debería ser de 16 Gauss o menos, ¿sí? Para que sea un cilindro adecuado, para que tenga el grosor adecuado, para que se puedan ver la cantidad de espacios porta necesarios. Antes se decía que una buena biopsia tenía que tener 16 espacios porta, no siempre es tan sencillo. Ahora yo creo que las personas que saben leer biopsias con un número mayor de 10 espacios porta podría ser una biopsia para la cual se le puede hacer una buena lectura. Y la longitud que no sea inferior a 20 milímetros, 15 milímetros como mínimo. En la medida de lo posible, por supuesto, que no esté fraccionada, que no esté disgregada. Muchas veces eso pasa cuando uno biopsia un paciente que tiene un estadio de fibrosis avanzada.
En el caso del estadio de fibrosis, va a ser el mejor predictor que vamos a tener a largo plazo, que esto es lo que se vio en los análisis multivariados, pero en el caso del ballooning y la inflamación portal, son muy buenos predictores a corto plazo de la progresión de la fibrosis. Así que estos son los datos que podemos sacar, que es mucho lo que podemos obtener de la biopsia, pero lo que es muy interesante, que en este momento también me da para pensar, no sé si es bueno o malo, se encuentran en desarrollo las lecturas de biopsia a través de inteligencia artificial. Bueno, toda una cuestión que viene desarrollándose, todavía no hay nada, pero sí está en camino la inteligencia artificial para la lectura de las biopsias. Bueno, y vamos a empezar ya con la tercera parte, con este tercer segmento, que es en relación al tratamiento de estos pacientes. Hay muchísimo escrito acerca de esto. Vamos a dividirlo en la parte farmacológica y no farmacológica. Vamos a empezar con la parte no farmacológica, que bueno, como todos saben, se sustenta en dos pilares, la dieta y el ejercicio. ¿Y por qué pongo este grupo? Porque se insiste en la necesidad de un grupo multidisciplinario que pueda seguir, aconsejar y de alguna manera controlar a este grupo de pacientes, que no es para nada fácil. ¿Por qué? Porque tienen un background, tienen una historia, tienen una forma de vida que no es sencillo de modificar, entonces necesitan de apoyo psicológico, del nutricionista, del deportólogo, y por supuesto del clínico y el hepatólogo, para poder sacar buenos resultados, para poder obtener buenos resultados. Esto a veces no es factible en todos los contextos de salud, pero sí sería lo ideal. Yo lo que les cuento es lo que sería ideal tener. Esto cada uno tiene que, de alguna manera, acomodarlo a su práctica clínica, a su consultorio, a las posibilidades que tenga ese paciente. Pero el estandarte, el caballito de batalla es la dieta y el ejercicio, acompañado de un equipo multidisciplinario que pueda apoyar y sustentar a ese paciente. En el caso de la dieta, bueno, hay mucho escrito sobre esto. Sí, lo que podemos decir, bueno, este es una revisión sistemática que traigo con 78 estudios randomizados y controlados del año 2012. Bueno, indudablemente esto ya lo sabemos, pero los cambios en el estilo de vida se mostraron seguros y mejoraron el perfil de riesgo cardiometabólico. Y lo que es interesante de esto es que los pacientes con una pérdida de peso de al menos el 5% lograron mejoría de la esteatosis, pero aquellos que tuvieron una pérdida mayor al 7% lograron mejorías histológicas, y es mucho, porque el 7% de pérdida de peso es un objetivo que es alcanzable, no es un imposible, y esto redunda en una mejoría de tipo histológica, lo cual puede cambiar el pronóstico de este paciente. Ahora, ¿cuál es la relación, como dijimos, como veníamos comentando recién, entre el descenso de peso y la histología? Hay un estudio que se ha nombrado mucho, que es este de Vilar Gómez del año 2015, es un estudio prospectivo que se hizo con 293 pacientes con NASH, y los pusieron a hacer dieta y ejercicio durante 52 semanas. ¿Y qué es lo que vieron? Bueno, vieron que el descenso de peso mejora la histología del NAFLD. Hubo 25% de resolución del NASH, 47% de mejorías en el score de actividad y 19% de regresión de la fibrosis. Pero, nuevamente, el porcentaje del descenso de peso se relaciona directamente con el grado de mejoría histológica. ¿Y qué es lo que se vio en este estudio? Que los mejores resultados se observaron en pacientes con descenso de peso mayor al 10%. Este es el punto, digamos, que más se persigue, el 10% de reducción del peso corporal. Entonces estamos diciendo que en un paciente que pesa 100 kilos, logra perder 10 kilos, redunda en muchos beneficios en relación a las comorbilidades que tiene este paciente, a la esteatosis y a la fibrosis. Bueno, y en este gráfico, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, vemos que los pacientes que perdieron menos del 5%, un 45% tuvieron una mejoría en la esteatosis. Y fíjense que en el caso de los pacientes que perdieron un peso mayor al 10%, tuvieron cambios muy promisorios. En este caso podemos observar también lo mismo, que las pérdidas de peso menores al 5%, en el caso de los pacientes que no tenían fibrosis en el tratamiento, un 73% de los pacientes lo mantuvieron estable, mientras que el 100% de los pacientes que tuvieron una pérdida mayor al 10% del peso corporal se mantuvieron sin cambios en la fibrosis. Ahora, ¿cuál es el efecto de la dieta
y la movilización de los lípidos intrahepáticos. Bueno, lo que se vio en este estudio randomizado de 170 pacientes obesos con NAFLD fue que una dieta hipocalórica baja en carbohidratos, mantenida en el tiempo, y una dieta hipocalórica baja en grasas, tuvieron los mismos efectos en los lípidos hepáticos. Ambas dietas, siendo hipocalóricas, pero con diferentes nutrientes, tuvieron el mismo efecto en ambos grupos. Y lo que se vio también fue que con las mismas dietas se obtenía el mismo efecto en la disminución de peso, tanto en aquellas dietas bajas en carbohidratos como en aquellas dietas bajas en lípidos. O sea, el factor que redundó acá en beneficio del paciente fue la mantención a través del tiempo. Bien, ¿y cuál es el efecto del aporte calórico reducido y sostenido en estos pacientes? Bueno, en este estudio prospectivo randomizado se les ofreció una dieta de 750 a 1000 kilocalorías en estos pacientes, y lo que se vio fue que en aquellos pacientes que tenían una restricción corta, o sea, un periodo de 48 horas, y una pérdida de peso mínimo, ya empezaban a movilizar triglicéridos intrahepáticos, aumentaban la sensibilidad en la insulina y en la producción de glucosa. Pero aún mejor en aquellos pacientes, o sea, los que tuvieron un periodo mayor de 11 semanas y tuvieron una pérdida del 7%, tuvieron también beneficios afectando principalmente al músculo, mejorando el aumento en la recaptación de la glucosa y mejorando además la resistencia a la insulina, que como dijimos inicialmente, la resistencia a la insulina de alguna manera resultaba ser la villana principal de toda esta historia. Bueno, ¿y qué le damos de comer a estos pacientes? Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial se hizo un estudio de la posguerra, un fisiólogo muy conocido, que fue el Dr. Kiss, fue el que encabezó este estudio, y lo que se hizo fue un análisis comparativo de la prevalencia de enfermedades coronarias y cardiovasculares en 7 países del mundo. ¿Y qué pasó con este análisis? Bueno, lo que se vieron fueron los resultados discordantes entre países de la cuenca mediterránea y países más occidentales, sobre todo lo que es Estados Unidos. Se vio que estos pacientes tenían menos riesgo cardiovascular, tenían menos eventos adversos relacionados con enfermedades cardiovasculares, y todo esto se le adjudicó a un estilo de vida mediterráneo. Este estilo de vida mediterráneo después tomó la forma y el nombre de dieta mediterránea, pero el estilo de vida mediterráneo se refería principalmente a un estilo de vida muy agreste, en el que se trabajaba mucho con el cuerpo físicamente, principalmente actividades de tipo agrícolas, y donde se consumían muy pocas grasas, y una serie de alimentos que ahora los vamos a ver. Entonces, esto tomó luego el nombre de la dieta mediterránea y se la asoció con una disminución en la cantidad de riesgos y eventos cardiovasculares. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Que la dieta mediterránea representaría el patrón ideal de alimentación para el NAFLD. ¿Por qué? Porque tiene un pobre contenido en grasas saturadas, en proteínas animales, y tiene muchos antioxidantes. Se basa, como sabemos, en una dieta, en una ingesta reducida en carbohidratos y azúcares refinados, y alta en ácidos grasos monoinsaturados y omega 3. Mostró además efectos favorables en relación a la esteatosis, independientemente del descenso de peso. O sea, aunque el paciente no descienda de peso, por el hecho de comer una dieta adecuada, mejora la esteatosis intrahepática. Y por otro lado, esta combinación de nutrientes, como dijimos inicialmente, mostró reducir el riesgo de síndrome metabólico y prevenir los fenómenos cardiovasculares asociados al NAFLD. ¿Y de qué se trata esta dieta? Bueno, es ampliamente conocida. Esto es una pirámide que muestra qué es lo que deberíamos comer ocasionalmente o solo para permitidos, por decirlo de alguna manera. Son las carnes grasas, los embutidos, los postres, las legumbres, pescados y mariscos, preferentemente 2 a 3 veces por semana, los frutos secos, vegetales, lácteos y frutas, 1 o 2 unidades o porciones por día, lo mismo que el arroz, las pastas y el pan, 1 o 2 por comida, no más que eso. En la medida de lo posible utilizar aceite de oliva para las preparaciones, una buena hidratación con agua más de 2 litros por día. El café se reconoce en diferentes estudios como un factor que podría llegar a tener un efecto protector con respecto al NAFLD, y 1 o 2 copas de vino por día están permitidas. Hoy se está hablando mucho, se está rediscutiendo el efecto beneficioso
del vino, o sea, toda la cuestión de la vasodilatación que podía producir está ahora en tela de juicio, pero bueno, se lo sigue admitiendo como un permitido para complementar este tipo de dieta. Y finalmente, la última parte de esto es del tratamiento no farmacológico, es el ejercicio. Y una de las preguntas es, ¿qué cantidad de actividad física deberíamos hacer para que tenga efectos beneficiosos? Bueno, hay un estudio chino que se hizo con una población increíble, 233.676 personas en preocupacionales durante un periodo de 5 años. ¿Y qué vieron acá? Que cualquier nivel de actividad física que supere el gasto calórico de reposo tiene algún tipo de impacto sobre el hígado. O sea, el hecho de hacer ejercicio ya per se es beneficioso. Más aún, si ese ejercicio de alguna manera lo ordenamos en una actividad física mayor a 5 veces por semana y por más de 10 minutos en cada sesión, esto ayudaría a prevenir el desarrollo de NAFLD, pero además tiene efectos beneficiosos para aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico de NAFLD. Entonces, la actividad física en cualquiera de sus formas es beneficiosa. Mucho más aún aumentamos el beneficio cuando esto se hace en forma estandarizada y ordenada. Nuevamente, en relación a la cantidad, hay un metaanálisis de 20 estudios randomizados y controlados que incluyeron 1.093 pacientes con NAFLD y vieron que los mejores resultados se obtuvieron con la actividad física planificada de intensidad moderada vigorosa. O sea, el paciente tiene que transpirar para que sea efectivo. ¿Y durante cuánto tiempo? Por lo menos 200 minutos a la semana y sostenida en el tiempo. No ir 5 veces al gimnasio por semana durante 3 meses, sino sostener eso en el tiempo. La actividad física produce disminución de los niveles de transaminasas y del contenido de lípidos hepáticos, y además mejora la histología, nuevamente, independientemente de los cambios en el peso corporal. Aunque el paciente no tenga un descenso ostentoso de peso, el hecho de que realice actividad física resulta beneficioso. Bueno, ¿y qué le indicamos al paciente que haga? Bueno, existe la actividad aeróbica y las de resistencia. Bueno, este es un grupo de pacientes que por lo general no tienen un largo historial de actividad física, entonces las capacidades cardiorrespiratorias en muchos casos se encuentran afectadas, entonces no le podemos pedir al paciente que se convierta en un maratonista de la noche a la mañana. Entonces, es más accesible para los pacientes, para este tipo de pacientes, las actividades de resistencia y se puede ir incorporando paulatinamente el ejercicio aeróbico. Como los ejercicios aeróbicos y de resistencia actúan a través de mecanismos diferentes, lo ideal sería indicarles una combinación de ambas estrategias. Entonces, nuevamente, la combinación de la dieta y la actividad física en el NAFLD mostraron los mejores resultados. En este sentido, la disminución de la esteatosis fue mayor con la combinación de ambas, y las recomendaciones siempre enfatizan asociar la dieta con el ejercicio y proponerle al paciente planes que puedan ser tangibles, que puedan ser llevados a cabo y que puedan ser sostenidos durante el tiempo. Y en relación al tratamiento farmacológico, bueno, el concepto importante de esto es que a la fecha no existen drogas aprobadas para el tratamiento específico del NASH, pero sí lo que existe son drogas que se encuentran aprobadas para otras patologías y que han mostrado beneficios en este grupo de pacientes. Además, se recomienda el uso de estatinas para la disminución del riesgo cardiovascular en pacientes con NAFLD, inclusive en cirróticos compensados. Y otra de las cuestiones es que la hipertrigliceridemia hay que tratarla en estos pacientes, siempre ha sido un tema tabú el uso de las estatinas, pero en este caso se pueden tratar con cambios en el estilo de vida y suplemento con ácidos omega 3, y los fibratos son permitidos, se pueden usar y se recomiendan en este grupo de pacientes. Estos son solamente algunos de los fármacos que se encuentran vigentes. Por ejemplo, el caso de la metformina, la pioglitazona, el UDCA y la vitamina E. Primero se pensó que eran la panacea para todo, después se descartaron. No es que sean ni buenos ni malos, sino que en el caso de este grupo de fármacos tienen efectos que son beneficiosos, sobre todo para los pacientes que son diabéticos, pero no se ha mostrado que tengan ningún tipo de efectividad en lo que es el NASH per se. Se han hecho múltiples estudios, traje acá algunos para nombrarlos nada más. Hay estudios fase 2, fase 3, muchos de ellos combinan antifibróticos con antiinflamatorios, que ese, digamos, sería el target, ese sería el objetivo.
encontrar el fármaco que pueda frenar la progresión de la fibrosis y que pueda detener la inflamación. Hasta ahora no se ha encontrado, sí los que vienen con más fuerza son los PIPAR, uno de ellos es el lanifibranor, hay un estudio que se encuentra en marcha en este momento, y después lo que viene mostrando buenos resultados es la utilización del semaglutide, que ha generado toda una ola, una tendencia, sobre todo en muchos actores que lo han utilizado y lo han promocionado. El semaglutide es un GLP de tipo 1, hay muchos de ellos que se han utilizado, como el Ozempic, que es el más conocido. Estos presentan efectos sobre los lípidos, sobre el metabolismo de la glucosa, cardiovasculares y principalmente sobre el peso. En las poblaciones que lo han utilizado se ha objetivado un descenso de peso del 15% aproximadamente en un periodo de un año. Por supuesto que tiene la desventaja que es una inyección subcutánea, es de un precio bastante elevado, o sea que es para un grupo reducido, pero bueno, la realidad es que se lo han robado a los diabéticos y muchas personas lo utilizan como descenso de peso, pero no es una droga que se encuentre actualmente aprobada para el tratamiento del NASH. En algunos países, en Argentina se encuentra el semaglutide, vienen diferentes concentraciones, la inyección se hace de forma subcutánea, no tiene grandes efectos adversos, lo único pueden ser náuseas, vómitos y alguna aceleración del tracto gastrointestinal, pero por lo general no tiene mayores efectos adversos, sí tiene mucha injerencia en el descenso de peso. Y en algunos países se la puede conseguir en comprimidos orales. Acá en Argentina no existe en esa forma, existe solamente para inyección subcutánea, pero en estudio actualmente para tratamiento del NASH. Bueno, ¿cuáles son los mensajes que me gustaría dejarles finalmente? El NASH, como dijimos inicialmente, se constituye como una de las principales causas de enfermedad hepática crónica relacionado al aumento de la prevalencia de síndrome metabólico en la población mundial. Y esto va a continuar con el correr de los años y se va a agravar durante un tiempo. El paciente de riesgo es aquello que muestra un estadio de fibrosis igual o mayor a 2. Los pacientes con estadios menores de fibrosis pueden realizar un seguimiento en atención primaria, mientras que se recomienda la derivación a centros especializados para estadios más avanzados. El diagnóstico de certeza sigue siendo a través de la biopsia, pero pueden utilizarse métodos no invasivos para estimar o inferir el grado de fibrosis. La modificación del estilo de vida es actualmente el pilar para el tratamiento del NAFLD, dieta y ejercicio. El descenso de peso con restricción calórica tiene un rol primordial, pero el beneficio depende del porcentaje de peso perdido. A mayor porcentaje de peso perdido, mayor beneficio en la acumulación de grasa y en la modificación histológica. Los mejores resultados se han obtenido con descensos de peso mayores al 10%, y la dieta mediterránea se considera como el patrón alimentario, por lo pronto, ideal para este grupo de pacientes. El esquema de ejercicios más recomendable es una actividad física sostenida, moderada, vigorosa, una actividad física enérgica, ya sea en su forma aeróbica o de resistencia, de acuerdo a las posibilidades del paciente. La combinación de dieta y ejercicio mantenida en el tiempo muestra los mejores resultados en la resolución histológica y metabólica de los pacientes con NAFLD. Y finalmente, a la fecha no existen fármacos aprobados para el tratamiento específico del NASH, pero sí fármacos para el tratamiento de la diabetes con efectos beneficiosos y que se espera que lleguen al mercado a corto plazo. Así que bueno, con esto termino. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy a disposición. Muchas gracias. Cambiamos. Para las preguntas pueden utilizar el chat. ¿Qué opinión tenés sobre la nomenclatura nueva que llama MAFLD al NAFLD? Se escucha ahí, ¿no? Sí. Sí. En realidad son cuestiones un poco de tipo cosméticas, porque no modifica absolutamente nada, ni el diagnóstico ni el tratamiento, así que por lo pronto no es una nomenclatura que esté estandarizada y se sigue hablando de NAFLD como siempre. Una de las cosas que a mí más me preocupa de esta enfermedad para el futuro es el cáncer en NAFLD sin cirrosis. Y como esto no está contemplado en ninguna guía ni nada, nosotros vimos 2 pacientes en un mes, los 2 resecados, los 2 con recurrencia. O sea, esto que está descrito solo para el virus B, pero es raro, en NAFLD parece un problema. ¿Esto cambia en algo
el manejo, digamos, uno debería hacer el screening, por ejemplo, a los pacientes con NAFLD. El paciente, una vez que llega a un F4, una vez que el paciente se diagnostica que está cirrótico, tiene que tener el mismo seguimiento que cualquier otro paciente de otra etiología. El seguimiento y el screening es el mismo. Luego acá hay una pregunta que dice, ¿en qué cambia el manejo del NAFLD en el paciente que tiene BMI bajo? Es el mismo tratamiento. Es el mismo tratamiento, se apunta a las comorbilidades, a tratar de mejorar todos los factores que puedan estar alterados, o sea, ver si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene una dislipemia, pero el manejo es el mismo que en un paciente con BMI elevado. Y María, en base a tu experiencia con los ensayos clínicos, ¿qué pasa cuando biopsias a los pacientes que tienen un FibroScan que dice F2 o en general, digamos así, a las pruebas no invasivas de fibrosis? ¿Sobreestiman o subestiman el grado de fibrosis? Por lo que nosotros hemos visto acá en el centro, por lo general los estudios no invasivos subestiman. Nos hemos encontrado, sobreestiman. Nos hemos encontrado, exactamente, y que es un problema también en los estudios, en los protocolos de investigación, porque cuando se piensa que es un paciente que por FibroScan, por FIB4, es un F3 o un F4, cuando vamos a la biopsia termina siendo un F0, F1. Así que, por lo general, estos estudios sobreestiman la enfermedad del paciente. Bueno, Mary, muchas gracias, muy completa la conferencia, has abarcado todos los aspectos y resaltado los puntos importantes. Bueno, vamos a seguir con el segundo tema y como dije, como introducción a la conferencia de Nelia Hernández, le vamos a pedir a Macarena que presente brevemente un caso clínico. Macarena Hormanstoffer, de apellido difícil, es hepatóloga. Ella completó su fellowship con nosotros en el Hospital Británico y ahora trabaja en el Centro de Patología del Británico, tiene actividades también en la Sociedad Argentina de Hígado y también atiende en otras instituciones. Bueno, dale, Maca. Bueno, ahí está. ¿Ahí lo están viendo? No, ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer poder presentar este caso clínico. Se trata de un paciente de 35 años que tiene antecedente de un linfoma Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, diagnosticado en octubre del 2021, y este es el esquema de tratamientos que fue recibiendo. De octubre a enero hizo primera línea, que es ABVD, que no tuvo respuesta, hace una segunda línea en el 2022, de marzo a junio, sin una respuesta favorable, y en octubre del 2022 recibe nivolumab. Recibe su primer dosis el 24 de octubre y la segunda dosis el 7 de noviembre. Yo recibo la interconsulta porque se encuentra un paciente con ictericia, astenia y hiporexia sin referir otros síntomas asociados. Ahí está. Bueno, este es el laboratorio de ingreso a la institución del paciente. Como ven, tenía hematocrito de 37, plaqueta 168.000, una bilirrubina total de 11, con predominio directo, ALT de 1260 para 40, AST de 1064 y FAL de 508, con un TP conservado. O sea, este paciente con un estudio previo, ahora lo vamos a ver, normal, se interpreta como una hepatitis aguda, con un patrón principalmente hepatocelular. Y estos son los estudios que se solicitan para la evaluación: serologías virales, perfil de autoinmunidad, se hace una ecografía de abdomen, todos los resultados, la verdad que con hallazgos negativos. Tenía hepatoesplenomegalia ya conocida previamente por su enfermedad de base, esteatosis hepática, los vasos permeables, una colangioresonancia sin alteraciones, y al examen físico el paciente afebril con ictericia, hepatoesplenomegalia, un abdomen indoloro, y también se interrogan otros antecedentes, toma de yuyo, antibióticos, potenciales hepatotóxicos, lo cual el paciente niega. Y bueno, y acá yendo un poco a revisar, empieza como un trabajo un poco detectivesco, a ver de dónde estamos parados, qué pasó antes, qué medicación había recibido él. Este es el laboratorio del ingreso, que es el que vimos recién, y si vamos hacia atrás,
de la internación. Él había recibido la primera dosis de nivolumab el 24 del 10, el 28 del 10 tiene un laboratorio que es normal, el hepatograma tiene una una bilirrubina total, aumentada a predominio indirecto, con enzimas normales. Eso es el 28 del 10, el 7 del 11 recibe la segunda dosis de nivolumab, y el 14 ya presenta esta alteración del hepatograma. Esos controles son ambulatorios, y cuando va a la consulta con su hematólogo el 19 de diciembre, ya con ictericia, se decide la internación. Estos son los laboratorios posteriores. En la internación vemos que se mantiene esta bilirrubina de 11, las enzimas hepáticas de 1200 al inicio, llega a valores de 717, y el 24 de diciembre recibe deltisona, un poco buscando la gravedad de esta hepatitis, si estaba relacionada al nivolumab, un inhibidor de checkpoint, se decide iniciar corticoides. ¿Qué pasa luego de los corticoides? Como vemos acá, las enzimas empiezan a mostrarse en alza nuevamente, una curva ascendente, llegando a valores de 1500, y la bilirrubina también aumenta, llegando a valores de 13-14. En ese momento, al no tener una respuesta favorable o esperada al inicio de los corticoides, uno replantea si esa conducta había sido la ideal. Bueno, ahí es una consulta también con expertos. Bueno, tal vez el paciente ya mostraba una curva descendente de sus enzimas, el inicio de los corticoides puede haber sido no favorable, así que se decide iniciar un tapering de corticoides. Inicia el tapering de corticoides hasta la suspensión. Lo que se ve luego es que disminuye las enzimas hepáticas. También esto nos alejamos mucho de la fecha donde él había recibido la segunda dosis de nivolumab, ¿no? Que había sido el 7 del 11, ya estamos en marzo y empieza a mejorar a mostrar una mejoría. En ese momento, el 16, se hizo una biopsia hepática. Actualmente el paciente presenta una mejoría importante del hepatograma y está en otro esquema de tratamiento en plan de una trasplante de médula. Así que bueno, yo hice la biopsia y se la envié a Federico para conocer su opinión. Federico, todo tuyo. Muy bien. No me aparece acá. Silvia. La mía, la biopsia. La abro de acá entonces. En el escritorio. No está en el escritorio. Bueno. Bueno, muy brevemente, la biopsia se hizo con la hipótesis de que esto podía ser hepatotoxicidad por nivolumab. No está. ¿Sí? Tienen que salir de ahí. Vení, hacelo vos. Tienes que compartir. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces la hipótesis, como bien dijo Macarena, si esto era hepatotoxicidad por nivolumab, vale decir antes de mostrar los datos que en realidad hay muy pocos datos en una biopsia que pueda apoyar el diagnóstico de DILI, salvo que sea con un fenómeno de hipersensibilidad y tenga eosinófilos, pero en general vale decir que uno no puede decir esto es DILI solamente por la histología. Bueno, acá tenemos el caso, son dos microfotografías en el mismo slide. Debería mostrarles un menor aumento para certificar que esto es que el hígado es de estructura conservada, pero me van a tener que creer, es decir, el hígado es de estructura conservada porque tiene espacios portas y venas centrales en relación armónica y esta biopsia no tenía fibrosis. Lo que ustedes están viendo ahí... es que la lesión que tiene este hígado está en la zona 3. Ustedes pueden ahí ver dos venas centrales y pueden ver que alrededor de las venas centrales es donde el hígado presenta daño
lo que sería la zona 3 del acino o la zona perivenular del lobulillo, y el resto del hígado tiene mucho menos compromiso. Este compromiso alrededor de las venas centrales, lo que estamos viendo es, que vamos a ver después en mayor detalle, necrosis. Ustedes pueden ver que hay agujeros ahí en el hígado que no tienen células hepáticas, balonización, es decir, células, al igual que lo que hablábamos para el NASH, una célula aumentada de tamaño con el citoplasma claro, y un grado de inflamación, lo que sería hepatitis desde el punto de vista histológico. Esta lesión en zona 3 se repite a lo largo de toda la biopsia, era una biopsia adecuada y todos muestran lo mismo. Entonces, las tres cosas que mostraba era una pérdida, una injuria lobulillar en la cual el patrón cordón sinusoide está perdido. Como pueden ver en el gráfico del medio, balonización, es decir, hepatocitos grandes de citoplasma claro, y necrosis, que es la pérdida de hepatocitos. Así que es una lesión de zona 3 necroinflamatoria. Como pueden ver en este slide, que es el último, los espacios porta muestran inflamación portal focal. No todos los espacios porta tenían inflamación, que es una inflamación densa que en algún lugar tiene un aspecto nodular. En segundo lugar, los conductos biliares son normales, como pueden ver en la foto de la derecha, y mirando a gran aumento del infiltrado, bueno, queda la duda si esta inflamación portal es por el DILI o si el paciente además tenía compromiso hepático por el linfoma. Eso me excede completamente, y más si es un Hodgkin, porque eso se debe establecer con pruebas de inmunohistoquímica. Así que en síntesis, esta es una biopsia que muestra estructura conservada, sin fibrosis, necroinflamación severa en zona 3 y la inflamación portal a franco predominio linfocitario sin hepatitis de interfase. La pregunta es, ¿esto es un DILI hepatocelular? Bueno, nos va a decir Nelia, pero el diagnóstico se va a basar en la historia clínica y en un patrón de lesión que bien puede corresponder a una droga. Sin más que decir, entonces, pero voy a cerrar esto yo. A continuación le vamos a pedir a Nelia Hernández que dé su conferencia. Como ustedes saben, Nelia es hepatóloga uruguaya, donde es una superstar en Uruguay y además con prestigio latinoamericano que tiene bien ganado. Nelia tiene formación polivalente, habla bien de cualquier cosa, pero todos saben que su especialidad es la hepatotoxicidad. Y todo esto yo lo digo además porque es amiga de la casa y es parte de mi corta lista de favoritas. Así que con esta introducción emotiva y con bases científicas, Nelia, te dejo toda la cancha para vos. No se escucha, ¿no? Ahí está. ¿Escuchás, Nelia? A ver, Fede, si ahora me escuchan. Ahora sí, dale, se escucha bien. Porque no tenía habilitado para poder destrabar el micro. Bueno, los escucho bien. Clear, dicen los yankees, loud and clear, te escuchamos. Bien, me alegro. Gracias, Fede, gracias por la invitación. Gracias por el tema, porque me encanta. Y gracias por el caso, que la verdad tiene mucho de lo que vamos a hablar, mucho de lo que sabemos y sobre todo de lo que no sabemos de este tema. Así que el caso me pareció precioso, pero para ver en un slide. Macarena, sé lo difícil que tiene que haber sido vivirlo, ¿no? La idea es hablar de la injuria hepática inducida por estos llamados inhibidores de los puntos de control inmune, que como vamos a ver, el nivolumab es uno de ellos. Esto forma parte de los agentes biológicos. Cada vez hay más agentes biológicos que vamos a tener de muchos tipos, citoquinas, proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales. Y es a estos últimos los que vamos a hacer mayor referencia. Seguramente hay mucha gente que utiliza estos monoclonales en otras patologías. Se utilizan en las reumatológicas cada vez más. Se utilizan en el cáncer, que es donde los vamos a ver, este subgrupo que yo les voy a mostrar,
Y ni que hablar si hay gente que hace gastroenterología, que también se usan mucho en las enfermedades inflamatorias. O sea que hoy los biológicos y los monoclonales pasaron a ser parte de la clínica y en muchas patologías. Un poco para entenderlos y saber de qué estamos hablando, los separé por los mecanismos de acción. Y por los mecanismos de acción tenemos los antagonistas del TNF, los antitumor, los antagonistas del receptor de interleuquinas y los inhibidores del punto de control inmunitario. La mayoría, como ven, son anticuerpos monoclonales, quiméricos como el infliximab o el rituximab, humanizados como puede ser el certolizumab, o humanos como el ipilimumab, el pembro, el nivo que mostraron el caso. El único es el etanercept, que se sale un poco de esta lista y que es una proteína de fusión recombinante. En rojo lo que puse fue todos los que tienen mucho potencial de toxicidad hepática. Fíjense que son montones en la lista, y ni que hablar cuando hablamos de los que inhiben al punto de control inmune. Todos tienen un alto potencial de toxicidad. Se utilizan en muchos tipos de cáncer, metastásico, melanoma, pulmón, riñón, y ahora, como saben, también en el hepatocarcinoma. O sea que los tenemos que conocer, tenemos que saber. Se utilizan cada vez más porque han mostrado mucha respuesta, y sobre todo lo que han mostrado es que esa respuesta, una vez lograda, se sostiene en el tiempo, cosa que no se ha logrado con la quimioterapia clásica. Y son bastante especiales, su mecanismo de acción es bastante especial. Tenemos que saber que existen los puntos de control inmunitario, que son proteínas que están presentes, como puede ser el PD1 en la célula T, que yo no sé si acá se ve la flechita, pero si no, está en el diagrama, está la célula T con su presentador de antígeno y el punto de control 1 que lo tiene la célula T. La célula tumoral la tendríamos que reconocer como un antígeno, pero tiene la capacidad de expresar el PDL1, es decir, el complementario del PD1, y con esto se inhibe el ataque. Es como que se frena la respuesta que debería haber contra esa célula tumoral. Eso es lo que pasa habitualmente, y en la medida que nosotros usamos un bloqueante del PD1 o un bloqueante del PDL1, esta conexión no se produce y se reconoce a la célula tumoral como algo a lo que hay que atacar, y se activa el linfocito T. ¿Quiénes están acá? Nivolumab, que es el que mostró Macarena, y pembrolizumab, que estos son anti-PD1. Y como anti-PDL1 lo muestro porque es el que se utiliza en hepatocarcinoma, es este el mecanismo, bloquea esta zona. Por otra parte, tenemos otro formato de inhibidores del punto de control inmune, que son los que van a bloquear al CTLA4. Acá lo que tenemos es la célula T, que está inactiva, porque cuando viene la célula presentadora de antígeno, se une, la deberíamos reconocer, pero si se activa no se activa la célula T. Esto es lo que nos permite tener cierta autotolerancia periférica. Pero frente al desarrollo del tumor, la célula tumoral queda sin ser atacada. Entonces, cuando nosotros bloqueamos el CTLA4, permitimos que la célula presentadora de antígeno active a la célula T, y a través de la activación de la célula T favorecer la muerte tumoral. Y acá tenemos al ipilimumab como uno de sus representantes. Este mecanismo puede ser denso de entender, pero es bastante importante al momento de tratar de entender qué pasa con las toxicidades que producen estos medicamentos o estas drogas o biológicos. Afectan a cualquier cosa, no afectan solo al hígado. Fíjense que lo que más afecta es la piel, el sistema gastrointestinal, y lo que más se afecta es cuando los usamos combinados, cuando usamos un anti-PD1 con un anti-CTLA4. Acá en las flechitas lo que marqué es cómo se afecta el hígado, es decir, el hígado se afecta mucho cuando usamos el combinado, y se afecta algo menos cuando usamos o solo el mecanismo de CTLA4 o solo el mecanismo del PD1. Acá estaría el caso que mostró Macarena.
¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se da este tipo de lesión? Bueno, no se sabe mucho. En realidad hay varios mecanismos que se proponen. Por un lado, una toxicidad directa. ¿Por qué? Porque estos puntos del control inmune están presentes en muchas células de tejidos sanos. Por ejemplo, la hipófisis tiene muchos puntos de control inmune del CTLA4. Entonces, usando un anti-CTLA4, se ve muchísimo más hipofisitis que cuando usamos un PD-1. También se ve, si bien acá el gran protagonista es el linfocito T, también se ve una participación de las células B y un aumento de los linfocitos B autorreactivos. También está descrita alteraciones de la microbiota, la verdad que nunca falta, y se han documentado algunas composiciones específicas de la microbiota que favorecerían la aparición de la hepatitis por estos fármacos, o más que de la hepatitis, fundamentalmente de la colitis, que es una presentación también muy frecuente de estos biológicos. Se produce también una depresión de las T reguladoras. Las T reguladoras son las células que nos permiten mantener esa autotolerancia periférica, y si se deplesionan en número o en función, eso gatillaría la posibilidad de eventos adversos. Todo esto es bastante teórico y sería importante contar con cuáles son esos mecanismos. ¿Por qué? Porque nos permitiría identificar predictores de toxicidad, cosa que si bien le voy a contar a alguno, todavía no tenemos realmente predictores para saber qué paciente va a hacer la toxicidad y qué paciente no la va a hacer. Y como les dije antes, estos fármacos para el paciente con cáncer, hoy por hoy le han cambiado muchísimo la evolución. Entonces tenemos que estar muy seguros de que decir que no lo puede recibir. Se sabe que la existencia de autoanticuerpos antes de iniciar el tratamiento favorece la toxicidad. Esto se ha visto sobre todo en la patología reumática. Se sabe que la tasa de neutrófilos, linfocitos, cuando esto baja pre o durante el tratamiento, también es un elemento a favor de la toxicidad. Hay muchas interleuquinas que parecen que de estar presentes parecerían favorecer. Y hay algunos fenotipos especiales, como los que le puse ahí, que el DRB1 sería para la toxicidad para los pacientes con patología articular y el DQB1 para los pacientes con enfermedad inflamatoria a nivel intestinal. Se puede ver la hepatitis asociada con anti-CTLA4 en un porcentaje algo mayor que lo que tiene que ver con el PD1 y el PDL1. Estos porcentajes de toxicidad son bastante menores a la toxicidad que se ve con la quimioterapia convencional. O sea que tenemos hepatitis, pero en menor medida que la convencional, y una respuesta mucho mejor que con la convencional. Ahora, si nosotros utilizamos la combinación de estos fármacos, vamos a tener un potencial de hepatitis bastante superior. Y esto es una hepatitis grado 3, que se vincula con la combinación aproximadamente un 17, un 20% según los estudios que leamos. Pero la realidad es que cuando combinamos hay más toxicidad. El patrón en general puede ser cualquiera, pero es más hepatocelular. En algunos casos se ve un colestásico. Puede ser leve o puede ir a una falla hepática fulminante. La realidad es que la falla hepática fulminante está descrita, pero en un porcentaje bajo, menor al 0,5%. La latencia es bastante variable, pero no son rápidos. En general, después de la segunda o tercera administración es que lo vemos. Y tiene descrito hasta 1 año de latencia. También tiene descrito un poco más de latencia en el caso de los anti-PD1 o PDL1 que en el caso del anti-CTLA4, que lo veríamos más rápido. En la mayoría de los casos no vamos a ver autoanticuerpos. Esto lo diferencia del autoinmune y del DILI autoinmune, y por eso en general se llama inmunomediado pero no autoinmune. Es difícil a veces el concepto. Lo cierto es que acá no vemos autoanticuerpos. Cuando lo vemos son de una magnitud baja, como puede ser el caso que mostró Macarena. No se acompañan en general de hipergamaglobulinemia, que es otro elemento que también está bueno tener presente por la posibilidad de un DILI autoinmune o una hepatitis autoinmune. Y lo pongo en gris, porque esto debe ser de lo más discutido que vamos a tener. La evolución que tienen después que lo discontinuamos y la necesidad o no de un curso de esteroides.
Este es uno de los trabajos que a mí me gusta más sobre el tema, es del grupo francés y lo lidera Eleonora de Martin. Y ellos, estos fármacos se empezaron a usar en el 2015, casi inmediatamente evalúan de 536 pacientes que reciben los inhibidores del punto de control inmune, aquellos que desarrollan hepatitis grado 3 o más, y encuentran 19 casos. Lo primero que hacen es el protocolo de descarte, que sabemos que hay que hacer para diagnosticar el DILI. Un paciente se va de la muestra por tener un virus E positivo, y en estos pacientes es tremendamente importante descartar la infiltración tumoral, ¿tá? O las metástasis hepáticas. Federico también lo mencionaba en el caso, el paciente tenía un linfoma, o sea, también teníamos que descartar eso como etiología de la alteración del hepatograma. A partir de ahí le quedan 16 pacientes, lo que hace un 3% de prevalencia de esta hepatitis en los tratados con immune checkpoint, 9 casos con los PD-1 y PDL-1, es un 2%, y 7 casos con el CTLA-4, un 6%. Más allá de los números, siempre es un poquito más para el CTLA, un poquito menos para el PD-1 y más cuando los combinamos. Encuentran una alta probabilidad en 14 de los 16, o sea, aplican las escalas de toxicidad para definir esto, y encontraron diferentes patrones. El patrón bioquímico puede haber hepatocelular, cuando predominan las enzimas, colestásico, cuando predomina la FALC y la gamma, o patrones mixtos. La latencia que ellos encuentran es unas 5 semanas, pero desde 1 a 49, o sea, tiene bastante grande la posibilidad. Puede haber fiebre, puede haber rash, y lo que puede haber también son una afectación inmunorrelacionada de órganos que no son los hepáticos. Autoanticuerpos negativos o títulos bajos, y cuando van a la biopsia, este trabajo es con biopsia, encuentran que el infiltrado inflamatorio es lo más importante, que es un infiltrado en general panlobular, con linfocitos, pero no con células plasmáticas. Y ese infiltrado inflamatorio predomina donde mostró Federico en el caso, predomina en la zona 3, en la zona del perivena centrolobular. En más de la mitad de las biopsias apareció también una colangitis linfocítica y una distrofia ductal, o sea que puede haber un compromiso ductal además del compromiso inflamatorio. Esto es en pacientes que no habían recibido ningún tipo de tratamiento inmunosupresor para la hepatitis que estaban teniendo. Y un punto importante es que hubo casos donde aparece una hepatitis granulomatosa, con una endotelitis de la vena central, con depósitos de fibrina, y esto se ve en los pacientes que reciben el anti-CTLA-4. Que esto no sería el nivolumab, sería pacientes, por ejemplo, con ipilimumab. Y también se vio en pacientes que recibían los dos biológicos, la combinación. También se ve una prevalencia cuando se hace la inmunistoquímica del linfocito CD8, a diferencia de lo que puede ser en la autoinmune, que en general predomina el CD4. Acá lo que tenemos son pacientes que habían recibido los immune checkpoint e hicieron una hepatitis grado 3 o más. Puede haber fiebre en los estadios iniciales, pero fíjense que lo que más quiero mostrarles acá es una forma de presentación de toxicidad que es bastante diferente. Hay 4 de estos pacientes que desarrollan una colangitis inmunorrelacionada. Colangitis que tiene dilatación de la vía biliar y no se observa obstrucción biliar. Este es uno de los casos de ese grupo. Hoy hay más casos con esta misma forma de presentación. Es con nivolumab, pero como ven la presentación es mucho más con fosfatasa alcalina que con transaminasas. Y lo que ven en las imágenes es previo al tratamiento y después del tratamiento. Hay una importante dilatación de la vía biliar sin evidenciarse obstrucción, y un dato importante que tienen todos estos pacientes es al menos una dosificación de IgG4 que les da normal como diagnóstico diferencial. ¿Cómo evaluamos la severidad? La severidad es difícil de evaluar en estos pacientes, pero es un punto tremendamente importante. Esta tabla lo que muestra es cómo evalúa la severidad desde un punto de vista oncológico. Es decir, los oncólogos cuando tienen un paciente que le están haciendo esta terapéutica, miran al funcional hepático y definen los grados de severidad en función
de cuántas veces por están las transaminasas y si tiene o no tiene bilirrubina. Pero claramente esto puede tener, digamos, una connotación en la cual podemos sobreestimar la gravedad del paciente, porque desde un punto de vista hepatológico habría más elementos a considerar. Es cierto que podemos tener transa por 20 y bilu de 3, pero no tener una alteración de la función hepática, podemos tener un buen INR, podemos tener un paciente que no tenga tanta gravedad. En cambio, para los oncólogos, cuando es un grado 3, es indicación formal de esteroides y a dosis bastante altas. Un punto clave es la histología. Algunos trabajos dicen que la histología podría ser un elemento para definir terapéutica y definir mejor la severidad de los pacientes. Esto no está definido, hay quienes dicen eso y quienes dicen que la histología no nos cambia la propuesta terapéutica ni el diagnóstico. Entonces, ¿cómo evaluamos la severidad y cómo hacemos? Del mismo trabajo que les mencionaba hoy, plantea que en lugar de poner a los pacientes en determinadas cajitas, hagamos un manejo terapéutico más individualizado. Y ahí veamos, por ejemplo, hay pacientes que no reciben esteroides y andan muy bien, solo con la suspensión. Hay pacientes que ya estaban recibiendo esteroides cuando hacen la hepatitis, o sea que claramente el uso de los esteroides no los protegió de hacer la hepatitis. Y hay pacientes que recibieron corticoides con una muy buena respuesta. Y fíjense que las dosis no son tan altas como las que proponen los oncólogos. Entonces, lo que destaca este equipo, que destaco que es de hepatólogos y no de oncólogos, es que miremos la bilirrubina, miremos el INR y eventualmente miremos qué sucede a nivel histológico. Uno de los algoritmos que se nos propone es un paciente que va a iniciar un biológico de este tipo, tener muy claro previo al inicio cuál es su bioquímica hepática, cuál es su estatus de virus B, de virus C y de qué imagen hepatológica partimos. Obviamente no es lo mismo partir de un paciente que tiene lesión hepática, que ya tiene metástasis o que su tumor es hepático, que partir de un paciente que no tiene lesión tumoral hepática. Pero esto hay que saberlo muy bien antes de comenzar el tratamiento. Durante el tratamiento hay que tener una bioquímica hepática antes de cada infusión. Y esa es la forma que tenemos de ir viendo qué sucede. El paciente puede seguir con una LT normal, partió de una LT normal y sigue normal, partió de una LT más o menos 2-3 veces y sigue con eso. Es decir, que mientras tenga entre 2 y 3 veces el límite superior de lo normal, uno puede continuar con la terapia y no necesariamente suspenderla. Pero es muy importante que chequeemos antes de cada infusión. La cosa cambia un poco si las transaminasas se van a 5 por o aumenta la bilirrubina. Ahí es el momento quizá de suspender el tratamiento, hacer un muy buen análisis, descartar otras causas y fundamentalmente en estos pacientes lo imaginológico es muy importante. Y surge ahí la consideración de hacer una biopsia hepática. En general se suspende el tratamiento y se ve qué pasa a la semana. Ahí puede pasar que el paciente mejore o que el paciente empeore o que se mantenga igual. ¿Qué beneficio puede tener hacer una biopsia hepática en estos pacientes? ¿Habría que hacérsela a todos o tenemos que seleccionar? La biopsia podría ayudar para descartar enfermedades preexistentes o descartar que lo que estoy viendo como toxicidad no lo es, porque, por ejemplo, es no sé, el compromiso por el linfoma o el compromiso tumoral. Si aparece la hepatitis granulomatosa, es bastante típica de un grupo de estos fármacos, pero estoy de acuerdo con lo que decía Federico de que la toxicidad no se confirma por biopsia. Nos permitiría, si encontramos los hallazgos típicos, diferenciar en un paciente que recibió las dos, si fue por el anti-CTLA4 o fue por el PD-1. Esto pensando en que muchas veces estos pacientes requieren de continuar con el tratamiento. Para algunos nos permitiría establecer la severidad, para otros la biopsia no es capaz de darnos ese dato. Nos permitiría en algunos casos discriminar con una hepatitis autoinmune, pero tampoco es fácil.
y sí evaluar elementos que pudieran ir a la cronicidad, como puede ser la fibrosis. La fibrosis no es frecuente en estos casos, pero hay algunos casos descritos con fibrosis baja, que podría ser pacientes que evolucionaran a la cronicidad. Una vez que nosotros definimos hacer o no la biopsia, nos queda el otro paso. ¿Vigilamos, controlamos o usamos corticoides? Tampoco tenemos muchos elementos para definir esto. El algoritmo actual, basado en opinión de hepatólogos y no de oncólogos, diría que la primera etapa es suspender la terapia y revalorar. Si no hay mejoría, sube la bili o el INR, aumenta. En ese caso, iniciar corticoides. En general, entre 0,5 a 1 miligramo kilo peso. No se vio que dosis mayores cambiaran la evolución de esto. Y volver a valorar. Si en 5 a 7 días no hay mejoría, se puede aumentar un poco la dosis de prednisona. Si empezamos con 0,5, pasar a 1. Y si empezamos con 1, empezar a escalar. Y esto es todo un poco anecdótico, porque no hay muchos casos con todo esto. Pasar a metilprednisolona puede ser una opción, el micofenolato, el tacrolimus, e incluso está descrita la plasmaféresis. Le digo que si vamos a los papers, hay casos hasta de infliximab para tratar a estos pacientes, cosa que parece un poco loco, porque realmente el infliximab tiene mucho más potencial hepatotóxico que lo que tienen estos fármacos. Entonces, Macarena mostró un caso, yo tengo uno pequeñito y un poco más simple, que es un paciente de 61 años que recibe la combinación ipilimumab y nivolumab por un cáncer de riñón con metástasis. Venía sumamente bien, pero al cuarto ciclo tiene una bilirrubina total de 4 y las transaminasas por 30. Es decir, que a las 11 semanas desarrolla la ictericia y la hepatitis. No tiene otras causas, y lo que sucede habitualmente, porque estos pacientes no son nuestros, no son del hepatólogo, sino que están siendo vistos por oncólogos. El oncólogo en este caso lo manda con suspensión de la medicación, pero ya recibiendo corticoides a una dosis baja, y la evolución del paciente fue muy buena. 72 horas después de los corticoides, todo había reducido a la mitad. La evolución fue buena, se pudo continuar, se pudo retirar el corticoide sin recaída de la hepatitis. Y el tema es, ¿qué hacemos después que el paciente sale de la hepatitis? ¿Podemos volver a darle la medicación? Porque su enfermedad sigue y la requieren. Hay algunos trabajos, este es uno, que muestra que de 100 pacientes que habían hecho la toxicidad, algunos en terapia combinada y algunos en monoterapia, hay 31 pacientes que la vuelven a recibir. Luego de toxicidades, grado 3-4, medida por la escala que yo les mencionaba. La recurrencia se ve en un cuarto de los pacientes, con una latencia un poquito menor, es decir, hacen antes la hepatitis de lo que había sido en la primera reexposición. Y por supuesto que la mayoría acá recibe corticoides porque estaban como muy alerta a lo que podía pasar, y da un poco de miedo reexponer a estos pacientes. ¿Cuáles serían lo más clave en estos pacientes, en esta enfermedad? Que la toxicidad por los inhibidores del punto de control inmune es mucho más frecuente cuando usamos anti-CTLA4, que puede tener diferentes patrones, diferente severidad, que el patrón más frecuente es el hepatocelular, y la severidad variable y difícil de evaluar, porque la mayoría de los papers son oncológicos. Que la injuria hepática no es típica de hepatitis autoinmune, que el tratamiento debe ser la suspensión con o sin un curso de esteroides, y esto es caso a caso. Y que la evaluación histológica y la decisión de retratar debe ser también analizada caso a caso, y sobre todo no nos paramos absolutamente en nada que esté fácil. Es un tema difícil donde nos falta muchísimo por saber, y más que key points, a mí me gustaría terminar con un montón de preguntas, que son las que tenemos, que son las que nos hacemos con lo poquito que sabemos. No sabemos cuál es la verdadera patogenia de esta toxicidad. No sabemos cuáles son los mejores marcadores de severidad para actuar, porque obviamente no queremos esperar a tener un TP bajo o una encefalopatía para actuar. No sabemos si el uso de corticoides realmente no afecta a la respuesta tumoral que puede haber tenido el paciente con el uso de los checkpoints.
Quizá los corticoides nos acortan un intervalo de remisión en aquellos pacientes en los cuales nosotros optamos por no usar corticoides. No lo sabemos. ¿Con qué criterio reintroducimos de manera segura un inhibidor del punto de control inmune? ¿El criterio del tiempo? ¿El criterio de cambiar de mecanismo de acción? ¿El criterio eventualmente de tener transaminasas normales? No sé si eso es suficiente, hay algunos trabajos que muestran que no. ¿Qué conducta tomar en el caso de los pacientes con cirrosis? Tenemos que aprender que ahora sí esto lo vamos a tener que manejar porque se utilizan para el hepatocarcinoma o se utilizan para un tumor no hepático en un paciente con cirrosis. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes? ¿Lo podemos usar? Y acá hay una pregunta que no puse, pero que igual se las voy a dejar picando, que es qué hacer con los pacientes que tienen un trasplante, y fundamentalmente un trasplante hepático. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nelia. Voy a aportar un par de datos. En el británico hemos presentado un protocolo prospectivo para que la evaluación sea patológica y no oncológica de entrada, porque, como vos bien dijiste, eso limita un poco la interpretación. Pero como antesala del protocolo prospectivo, las dos Paolas, Paola Pegoraro y Paola Coyson, miraron en el británico retrospectivamente 371 casos con una proporción de casos perdidos baja. La prevalencia les dio 3.2%, que es parecido a lo que vos mostraste, y ningún caso grave. Ahora, yo tengo algunas preguntas. Daría la sensación de que estas drogas revolucionaron el tratamiento del cáncer. ¿Cuántos se mueren por toxicidad de la droga? No ya cuántos, grado 3, grado 4. En lo Pocos, que ¿no? es en hepático, muy poquito, Fede, muy poquito. Entonces, suena que el costo-beneficio de estos medicamentos es muy alto, porque, Muy alto. digamos, si mejora mucho el cáncer y se mueren pocos, el costo-beneficio parece muy bueno. Ahora, suena como poca ciencia todo esto de los corticoides, porque, por ejemplo, si vos le das altas dosis de corticoides, con lo cual supuestamente vos lo das para revertir la inhibición de los puntos de control, ¿no perjudicás al cáncer, por ejemplo? Ese es uno de los puntos más importantes. Hay algunos trabajos, pero por eso todo lo que voy a hablar es condicional, porque son pocos números, pocos trabajos, muchos guiados por oncólogos y no me gustan. Entonces hay algunos trabajos que muestran que no perjudicas a la respuesta que tienen al inhibidor con el uso de los corticoides. Pero lo tengo que dejar en condicional. Me dan ganas de no utilizar corticoides. Yo soy más pro de esperar y de tener otras variables para usar corticoides. A mí me gustó mucho tu conclusión, que terminás la conferencia con más preguntas que respuestas, lo cual quiere decir que esto es terreno fértil para que hagamos estudios. Ahora, en ninguna enfermedad la biopsia sirvió mucho para pronóstico, ni siquiera en las hepatitis fulminantes que medían el área de necrosis. Es cierto, si ves una hepatitis granulomatosa o algo, pero tampoco parece ser que la biopsia va a dar tantas respuestas, porque incluso cuando vos ves, como en la biopsia que yo mostré, esa lesión, si querés llamarla confluente en zona 3, eso la podés ver en un paciente que tiene protrombina normal o que tiene protrombina baja. Yo no le tengo, a ver, yo soy biopsiador, pero no le tengo mucha fe a la biopsia como pronóstico. Pero no sé, me parece que vamos a aprender con la biopsia. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuesta. La biopsia del caso, lo que tiene un poquito en contra es que tenía varios días de corticoides a dosis un poquito altas, o sea que pudo haber quizá falseado un poco algún elemento más que te diera, digamos, como más a favor. De todas maneras, creo que el caso que presentó Macarena, a mí no me quedan dudas de que es una toxicidad a los immune checkpoint. Tampoco es muy claro que la biopsia sirva como para evaluar severidad, estoy completamente de acuerdo. Creo que la biopsia tiene uno o dos roles. Cuando no evoluciona como uno espera, porque lo que sucede es que ahí tenés que descartar que no haya un compromiso tumoral en ese paciente y estemos comprando un DILI sin que sea. Entonces a mí ahí me gusta la biopsia si no evoluciona como uno espera. Y el otro rol que puede tener la biopsia en realidad es para
encontrar elementos que te puedan orientar a ver si fue por el PD1 o por el CTLA4, que cuando vos tenés el paciente que tuvo los dos, es muy difícil decir cuál fue. Y estos pacientes requieren de seguir, o sea que es lo que nos pasa en onco, ¿no? Que hacen la toxicidad y uno lo tiene que reexponer. Entonces ahí es donde da un poquito más de miedo. Delia, lo que mostraste, que son, me parece, datos insuficientes, lo que mostraste de que la reexposición sería alrededor del 25%, ¿a vos te suena baja o te suena alta? Y lo otro que llama un poco la atención, que la reexposición es con una latencia medio larga también, como, no sé, comparado con otros fármacos. Esto, si fuera así, 25% y con latencia variable, ¿a qué te suena el mecanismo? La tasa de reexposición y de hepatitis me suena baja. Fede, hubiera esperado una tasa de hepatitis por reexposición más alta. La latencia es larga, pero es más corta que la primaria, es decir, lo tengo que comparar con el paciente mismo, paciente versus su caso con su caso. Entonces es más corta que el que tuvo. Quizás hay otro que tenga una latencia de 3 semanas en la primera exposición y lo hace rapidísimo en la segunda. De todas maneras, hay un punto que a mí acá me gustaría comentar, que no lo puse porque se hace muy larga la charla, pero tenemos que recordar que estos medicamentos biológicos uno los da. Y una cosa es la vida media, que puede ser unas aproximadamente 3 semanas, la vida media del fármaco o del biológico, y otra es su mecanismo de acción, que se prolonga mucho más que la vida media del medicamento. Y eso a mí al momento de pensar en reexponer un paciente me parece tremendamente importante, porque no me alcanza solo con transanormales o solo con un periodo donde ya no haya fármaco, porque el mecanismo persiste algunas semanas más. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado en el momento que se reintroduce. Y todos estos que vimos, que decía 25%, esto, no está toda esa data clara como para sacar conclusiones más contundentes. Delia, hay algunas preguntas puntuales de la audiencia. Una es, ¿qué importancia tiene, supongo que esto es antes de tratarse, si el paciente tiene un factor antinuclear positivo, patrón moteado? Muy específica la pregunta, ¿no? Es específica la pregunta, pero inespecífico un ANA positivo patrón moteado, porque no podría venir por cualquier cosa. Es decir, cuando uno enfrenta a estos pacientes pueden tener patología de todo tipo. Entonces, en lo único que se vio un poquito más de influencia de eso no es en hígado, es en las artritis reumatoides, donde, por ejemplo, un paciente con un factor reumatoideo positivo podría tener algo más de incidencia de toxicidad. Pero es todo podría. La verdad que cero valor en el pretratamiento y cero valor un anticuerpo positivo 1 en 80 en el momento de la hepatitis. Eso sí me parece importante. Si lo estamos pensando como que la hepatitis pueda ser inmunológica, no tiene ningún valor. Vos esto ya lo dijiste, pero alguien pregunta qué es el grado 3. Vos mostraste esa tablita que es en base a la magnitud de la acción, ¿no? Sí, 5 por a 10 por las enzimas y una bili de 3. Eso es el grado 3. Pero eso está medido, e insisto mucho, por una tabla oncológica, puramente oncológica. Acá Paola Pegoraro pregunta cuánto tiempo esperarías después de suspendido. Dice, porque a veces uno como hepatólogo espera, pero el oncólogo presiona para reiniciar. Sí, como es cierto. Cuánto tiempo hay que esperar y por otro lado te apuran diciendo vos le estás favoreciendo el cáncer. Totalmente. Ahora, cuando nos enfrentamos a una hepatitis como la que mostró Macarena, no es sencillo, ¿no? Porque más allá de que nunca tuvo toque de la función hepática, porque eso era lo que daba un poco de tranquilidad, el señor llegó a tener una bilirrubina bastante alta y unas transaminasas también bastante altas. O sea que, en realidad, primero que tendríamos que tratar de tener transaminasas bajas, no antes de tener 2 o 3 por. Tendríamos que tener una vida media ya superada, eso son 3 semanas, y en lo posible un poco más, para tener un poco más agotado el mecanismo. Y después va a depender mucho de qué es lo que le van a volver a hacer. Si le van a reintroducir lo mismo que venía recibiendo, si le quieren reintroducir otra cosa. Ahí viene una pregunta mía.
Si vos le das un medicamento que actúa de una forma y hace un DILI, si vos le iniciás un biológico que actúa por otro mecanismo, digamos, tiene más racional. Vos dijiste que los dos, cuando uno combina, aumenta la toxicidad. Pero si vos usaste nivolumab y el paciente hace un DILI, ¿tenés menos riesgo de que empeore si le das uno del otro grupo? Bueno, justamente ahí es donde llamativamente es peor si usás uno del otro grupo. Quizás porque vos cuando, por ejemplo, le haces un nivolumab, ojo que todo lo que voy a decir también son experiencias en pocos pacientes, pero usamos un nivolumab que inhibe el PD-1. Suspendido ese fármaco, el mecanismo puede seguir mucho tiempo. Entonces yo le puedo poner un anti-CTLA-4 a ese paciente y seguir todavía teniendo el mecanismo del PD-1, con lo cual le estoy dando una toxicidad como si lo hubiera usado combinada. Es decir, ya tiene gatillado por un lado el mecanismo de toxicidad y yo le sumo por el otro activando linfocitos T. Entonces, podría ser hasta peor si yo le agrego uno diferente, si no lo hago en un timing bien oportuno. El problema es saber el timing. Yo tengo una última pregunta, si no hay ninguna más del público, que es la siguiente. Esta toxicidad en un paciente con cirrosis, ¿no? Los que tienen HCC, ¿hay alguna experiencia sobre si esto funciona? Yo, vos sabés que odio el término acute on chronic, pero un DILI sobre una cirrosis, digamos, podría descompensarla. ¿Hay alguna data de eso? Lo que hay más data, Fede, es en lo que tiene que ver con el hepatocarcinoma y el uso de atezolizumab y bevacizumab. El atezolizumab es un anti-PDL1 y el bevacizumab no tiene nada que ver porque no es un immune checkpoint, sino que tiene que ver con los factores angiogénicos. Y la realidad que los datos que tenemos en ese aspecto son de mucho menor toxicidad hepática, mucho menos incidencia de hepatitis, probablemente porque se está combinando con el bevacizumab. Y la última que tengo, ¿qué significa la bicicleta atrás tuya? ¿Desde la infancia? Es absolutamente de adorno una bicicleta inglesa que sabes cómo pesa, creo que no puedo dar pedal ni a 10 metros. Bueno, Nelia, 1.000.000 de gracias. Como siempre, es un gusto estar conectado con vos y te mando un beso grande desde acá. Un placer, enorme abrazo. Chau, chau. Nos Ojalá hasta vemos. pronto. Chau, chau. Chau.